días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que usted me esté escuchando. Bienvenidos a un podcast más de El Devenir del Brujo en sus diferentes redes sociales. Les saludo el día de hoy desde una hermosa isla, por acá muy cerquitas de Venezuela, de los Países Bajos. Su nombre es Aruba. Esto es una hermosa isla que por aquí estamos dándonos una vuelta y trabajando con algunas personitas que por acá nos solicitaron acercarnos con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya me habían por ahí preguntado, que me habían pedido que habláramos. El nombre de este podcast es Pactos. Vamos a hablar sobre algunos pactos. Antes de comenzar con este podcast, quisiera enviar unos saludos muy especiales para algunas personitas que por ahí estuve teniendo contacto esta semana. Para Derdis desde Argentina, que me contactó por este medio, por Spotify. Recuerden, aquí está el número donde pueden me enviaron un mensaje directamente a mi WhatsApp, más 52 656 136 8792, para poder hacer consultas, que ahorita que estoy viajando no he podido hacer yo las consultas directamente online, pero mi hermanita Lucrecia, a cual envío un caluroso abrazo y saludo, y Moguita en Ciudad Juárez, en la tienda física del Devenir del Brujo, les puede atender con mucho gusto. También aprovecho para enviar un caluroso saludo muy afectuoso a Alberto Madera, hasta Estados Unidos, que también ha estado avanzando bastante en todos estos podcasts y me estaba mencionando acerca de este. Y bueno, es el momento de comenzar a platicar de esto. ¿Qué es un pacto? Vamos a comenzar con esto entendiéndolo. Recuerden que me gusta mucho llegar primero a las raíces. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una condición que se ha de cumplir. Así está la descripción. Primero, si vas a Google y entras, ¿qué es un pacto? Es una condición que se ha de cumplir en virtud de un acuerdo. Un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos hablando, que podría ser, que es un pacto. Entrando al tema directamente, vamos a platicar como debe de ser. No es un secreto porque ustedes los han visto ahora con la tecnología, podemos darnos cuenta, hay videos donde aparecen entidades, donde aparecen seres, donde encontramos muchas formas de energía en las que ya los podemos captar en algunos videos. Y bueno, también es conocido y mencionado de muchas personas, se han visto el cambio alrededor de ellos, de personas normales en las que tú dices algo hizo, porque de pronto cambió su vida, de pronto cambió la forma en la que estaba teniendo su entorno. Mucha gente dice, tuvo un pacto con el diablo. Hay gobernantes que también que has visto que comienzan a tener un revir en sus carreras y comienzan a tener el éxito que pedían. Y luego algunos otros que caen, como hemos estado viendo hace poquito por ahí a un presidente de los Estados Unidos. Bueno, hay historias, hay libros, hay grimorios, hay conjuros, hay hechizos, hay encantamientos, a través de los cuales desde la antigüedad se realizaban una serie de pactos. ¿Qué pactos? Miren, ejemplo, Salomón hizo un pacto para obtener sabiduría. Por ahí yo también saludos a Eduardo a Ciudad Juárez, que me hablaba al respecto, y esto me hizo también entrar a este tema. Me decía, yo quiero pedir lo que pidió Salomón a Dios, y este era uno de los temas. Adán y Eva tenían un pacto y lo rompieron, hablando específicamente de un libro. Salomón, volviendo a este hombre, no hizo un pacto con Dios directamente. Él hizo un pacto para tener conocimiento. Esto es lo que quiero hablar, exactamente de las energías, cómo se mueven, para poder saber a quién y cómo nos vamos a dirigir. Salomón pidió conocimiento, pidió que se le abriera los portales de la luz y del conocimiento. Entonces, ¿a quién se los pidió? Al portador de luz, exactamente. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a dejar fuera el explicar claramente que la oscuridad
existe desde siempre, solo que, bueno, en este caso la sociedad le da el significado ya sea bueno o malo a las entidades, a las energías, etcétera. Siempre ha existido, por mencionar algunas, en el infierno, el submundo, el inframundo según la Biblia, el inframundo egipcio, que es el Duat, el Silbalba del inframundo de los mayas. En general existen energías, muchas energías con las cuales se pueden pactar, que repetimos, el pacto es un acuerdo entre dos o más para cumplir una serie de condiciones. Esta serie de condiciones nos llevan a tener una serie de beneficios, sin juzgar a nadie. Póngase usted a pensar en los políticos, en los artistas, en los vecinos, en las personas que usted ha visto cómo hace un cambio en sus vidas. Ahora pregúntese, ¿es posible pactar? Sí, claro que es posible, sí se puede. ¿Con qué? Hay entidades y hay niveles de escala en la magia para poder hacer este tipo de trabajos, para poder hacer este tipo de cosas. La mayoría de las personas piden dinero, piden poder, etcétera, cosas del ego, cosas que son efímeras. Salomón, repito, pedía conocimiento. Si tú pides conocimiento, sabiduría y poder, entonces puedes contar y encontrar todas las demás cosas. El dinero es por añadidura, los beneficios, los bienes son por añadidura porque están en este mismo plano. Ahora les decía, hay niveles en la magia para poder hacer este tipo de trabajos, de hechizos, de encantamientos. Existen pactos de poder. Por ejemplo, un pacto por dinero. Cuando te mueras se te recoge, porque en realidad el dinero no se mueve de este estrato, de la tierra, es parte de esta sociedad. Entonces se te recoge, todo eso se regresa, es efímero. Ahora viene lo importante: ¿cuánto debo pagar por obtener ese poder que quiero en gratitud al poder que se me entrega? ¿Me entiendes? ¿Cuánto debo pagar para obtener todo eso que quiero? ¿Cuánto tengo que dar de gratitud? ¿Cuánto tengo que entregar a cambio? ¿Usted cree que a una entidad de antemano le va a importar el dinero? El dinero existe en el mundo y está para todos. Ahí decía un amigo de hace muchos años, el dinero está regado, hay que salir a recogerlo, hay que encontrar la forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, no ese es el precio para poder hacer un pacto. No es, vamos a hacer un pacto, me das dinero y entonces yo te regreso todo el dinero, pues qué chingones, ¿no? Así no funcionan las cosas. El precio es energía, y la energía es vida, es mucho más valioso. Es tu vida durante o el periodo que estás en este plano terrenal. Aquí se hacen los negocios, nadie está peleando, tu alma, nadie se la está peleando. En realidad, la lucha es por la energía en este plano, y la entregas, la entregas a cambio de lo que pides. Ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Haces un pacto de poder a cambio de ser siempre político, vamos a decirlo en este ejemplo. Estarías entregando tu vida a la política, tu vida al trabajo que es este oficio. A veces esas personas terminan sin familia, terminan sin parejas, etcétera. ¿Por qué? Porque está enfocada toda su energía en ese pacto que se hizo. Y si para la persona es suficiente, está perfecto, ¿verdad? Y bueno, no solo la propia vida, sino que son incluso la siguiente vida, que un hijo al menos. Esto del mundo de la magia, también existen pactos donde se utiliza sangre. Bueno, es que aquí viene lo importante: cada entidad tiene y pide ciertas características. Hoy le platicaba a un buen amigo al respecto, y le decía, mira, hay entidades que tienen un cierto tipo de vibración. Era una forma de explicarle. Si tú haces una vibración de 110 Hz y de otro lado haces una vibración de 200 Hz, no va a haber una vibración entre ellas. Tiene que ser de la misma frecuencia para que se entienda. Ahora, ¿qué te pide una energía, una entidad, para poder tener
estos poderes, esto a cambio. Cada una tiene sus requisitos, y hay libros, hay grimorium, como se lo dije al principio, hechizos y encantamientos para poderlo lograr, y no están escondidos. En la Biblia vienen muy claritos cómo hacer varios pactos. Desde el Antiguo Testamento decía los pactos, y todos son: vas a matar tantos becerros, y vas a hacer con machos cabríos, y me vas a traer sangre, y me vas a traer carne, etcétera. Todos los pactos con el Dios que está escrito en la Biblia son de sangre. Y si tú me dices, bueno, a partir del Nuevo Testamento se acaba el Viejo Testamento, ¿por qué? Porque dice vino un Cristo a morir por los pecados. Entonces, ¿cuál fue la paga? Sangre. Este Dios te pide sangre. Así como hay otros. Los mayas tenían otros dioses en los cuales pedían corazones de los guerreros. Hay otras entidades que no piden sangre. Yo reitero, en la forma de magia que yo trabajo, que son bases wiccas y satanistas, no se manejan las energías de sangre de otras personas, animales o seres, sino quizá la propia, que no es necesario porque existe la alquimia, solvet coágula, donde puedes transformar agua y hacer lo que tú necesitas. Puedes trabajar con los 4 elementos y el ser para lograr hacer el 5.º elemento, y así poder manipular las energías como tú lo necesitas. Entonces, por eso es que se debe de estudiar muy bien qué quieres saber, o de a quién tienes que buscar para lo que tú quieres, para lo que tú necesitas, para lo que quieres obtener. ¿De acuerdo? Ahora, si usted, le voy a preguntar, ¿qué pacto quiere? ¿Qué pediría? ¿Qué sería? Fortuna, riquezas, salud, que me ayude a salir adelante de la crisis económica, tener bienestar para uno mismo, para los tuyos. Eso son los hombres normalmente, alguna parte. Las mujeres también, un amor, un títere, alguien que esté siempre ahí ayudándole. En realidad, cuando piden esto una mujer hacia un hombre, en realidad están pidiendo un robot humano. Y los hombres, a viceversa, lo que están pidiendo son muchas mujeres, mucho dinero, muchas de estas situaciones que en realidad, de verdad, no saben controlar. Y digamos, en el pacto le van a decir sí, pero literalmente le dirán sí, pero va a hacer también lo que le digan durante su vida. Se convierte usted en un esclava de ese pacto, cuando no es algo que viene del fondo del ser. El dinero, en realidad, por ejemplo, el dinero es de Mamón, es una entidad. Ahora, les llaman demonios, les llaman ángeles. Este nombre se los pusieron los hombres. Un ángel, antes de que se cayera del cielo, como lo dicen, era un ángel, sigue siendo un ángel, solamente alguien definió y dijo, esto es un ángel y esto es un demonio, pero al final son energías con diferentes frecuencias, eso es todo. Ahora, vuelvo a lo mismo, el Mamón es el que tiene todas las características que no cualquiera soporta. Mamón es no solo riqueza, son excesos, y pide a cambio excesos totales. Entonces no es fácil, no cualquiera soporta. Conozco a señores que están con él y es difícil, incluso es difícil tratar con estas personas para poderles explicar cómo es el pacto que hicieron, cuál es la energía que se está trabajando y cómo poderla alimentar. Ahora, ¿cuánto dura un pacto? ¿Tiene caducidad? Bueno, los pactos tienen caducidad lo que dure su vida, o las que pacte por lo que pide, porque pueden ser incluso más vidas. Y no estoy diciendo que regresa y vuelve a pagar. Puede ser la vida de un hijo, la vida de un nieto, la vida de las siguientes generaciones, donde tú entregas esa energía a cambio de obtener un beneficio que va a continuar ese beneficio también en las siguientes generaciones. En realidad, cuando estás buscando dinero, cuando estás buscando estas cosas, no es una forma de conseguirlas en realidad. Si quiere un negocio, ponga una religión, póngase a hacer otras cosas, pero esto no son pactos en realidad, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, con esto les decía desde un principio, hay que saber exactamente con qué entidad quieres pactar para saber qué es lo que vas
a pedir, o viceversa. Tienes que saber qué vas a pedir para saber con quién tienes que pactar. Con Don Satán no vas a pedir dinero. Satanás es el cuestionador, es el opositor, entonces él te va a dar sabiduría, conocimiento, y ese conocimiento te va a dar hambre de más, y de más, y de más, ¿de acuerdo? El ego es el hacedor de caminos, ese te va a abrir tus caminos, pero a cambio también te pide que trabajes para ayudar también a otros, ¿de acuerdo? Una muerte no puede no doler si te preparas. Lo que se busca en realidad es la energía, y la que dure es la que mejor paga, es como intereses, ¿de acuerdo? Y bueno, existen también entidades de bajo astral que buscan pactar a cambio de algo que tú necesitas y también tienen caducidad. Ejemplo, los jíbaros, en los cuales se tiene una caducidad de 2 años y se puede volver a pactar, y si el jíbaro o la entidad, el bajo astral, decide quedarse, se puede quedar, y si no, se tiene que cumplir con el pacto y se retira. ¿De acuerdo? En los jíbaros hay que ir al panteón, hay que ofrecer luz a las energías, más que nada las energías guerreras antiguas, a cambio de la protección que ésta le puede dar en la naturaleza a las mismas personas. Y está implícita en esa misma energía el ser guerrero, es el protector. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se hace? Bueno, pues se dicen unas palabras, se arrojan unas cositas por ahí en el panteón, se paga en el lugar, etcétera. No les voy a explicar aquí cómo se hace un trabajo de esto, porque bueno, no todo el mundo puede y tiene la capacidad de hacerlo, y hay muchas personas muy cabronas que se pueden tratar de hacerlo y no sería lo correcto. Bueno, se hacen algunas cositas por ahí en el panteón, se dicen unas palabras, se arrojan ciertas cosas, y así es como se logra. También se hacen pactos con el sexo, pero debes de tener el mismo tipo de energía, como hablaba al principio. Si no vibras en la misma frecuencia, entonces no va a ser congruente. Si eres una persona que tu vibración no te da para ser muy sexual, sino lo contrario, asexual, debes de buscar la entidad correcta para acercarte y obtener un beneficio a cambio de lo que te gusta. No tiene que ser sufrido. Si te haces un pacto con sexo, pero debes de tener, les digo, el mismo tipo de energía, como por ejemplo con Lilith. Si no eres como Lilith, no la busques. Lilith es la madre de incubos y sucubos, que se alimentan directamente de energía sexual. Entonces, para que a ustedes les vaya bien, pues hay que pagar el precio correcto, según la entidad, según la vibración que se busca. Recuerden, vamos otra vez a la base de la magia. Todo es energía, y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y vamos a transformar energía en lo que nosotros necesitamos. Con la muerte se puede pactar, se pueden hacer pactos, sí, yo le digo que sí. Yo le puedo platicar personalmente, como al estar enfermo de cáncer, en cáncer terminal, hablé con la entidad correcta. ¿Por qué? ¿Quién quita vida? ¿Quién da vida? Me decían que hay alguien más arriba, y busqué, pero bueno, volvemos a lo mismo, es un pacto de sangre, y yo no estaba buscando un pacto de sangre, yo estaba buscando un pacto de vida. ¿Y dónde está impresamente la muerte? Desde que comienza la vida, viene pegada a ella un final, y a esa donde yo me fui a dirigir, hacia esa entidad, a pedirle más tiempo en este plano, a cambio de ayudar también a otros. Y bueno, pues aquí seguimos tratando de ayudarme primero yo, como la primera regla de la magia lo dice: ayúdate primero tú para que puedas ayudar a otros, y luego haciendo esto, ayudando a otras personas. Ahora, con la muerte se puede hacer pactos de cómo terminar, claro que sí. Para la muerte la forma de cómo llegar no importa, solo importa el fin, que es la transición. A lo mejor, y tal vez a mí sí me importe, yo quiero terminar durmiendo, tranquilo, pues entonces se tiene que trabajar con esa energía para poder lograr tener esto. Pero bueno, esa es una forma, y estamos hablando solamente de un tipo de energía. Como les hablé, está Don Sata, que es el cuestionador, el opositor, está
el portador de luz, está también un Cristo que te repito, pide sangre, está un Eleguá, está Babalá, está, perdón, un Changó, etcétera. Hay infinidad, está un Astarot, está un Mamón, hay infinidad de energías y bajos astrales para poder trabajar. Ahora, ¿trabajar o pactar con espíritus es peligroso? Sí. ¿Por qué? Porque das poder sobre un mundo material, pero puedes alterar las energías físicas. De ahí viene lo que se menciona de una casa maldita, de una familia maldita, porque se trabajó con una energía a cambio de. Entonces, que vamos a dejar algo muy claro e importante. Si no tiene usted carácter para manejar su vida, no piense en pactar con algo que usted de antemano no va a controlar. Cuando yo estoy trabajando con alguna brujita, algún brujito que estoy ayudando a iniciarse, el primer pacto que yo les digo que deben de hacer es un pacto con uno mismo. Primero, ¿para qué? Para librarte de dogmas, de ataduras, de cadenas, de tabús que te piden ver y tomar las decisiones correctas. De ahí parte para los que puedan seguir. Primero tienes que, les platico así a mis brujitas, primero si tú eres un vaso, y lo podemos poner de esa forma, eres un vaso y ese vaso está 85%, 90% lleno de agua. Pero no solamente tenemos agua, tenemos muchas cosas que hemos ido llenando, hemos ido hecho pactos. Recuerden eso que siempre dicen, el creo en un solo Dios, también recuerden que yo prometo, incluso naciendo les hacen pactos, les hacen bautismos, les hacen confirmaciones, y así como estos hay muchos otros en el que bueno, de alguna forma esta vibración hace que tengas dogmas y tabúes que te impiden ver más allá. Este es el primer pacto que yo siempre les recomiendo que hagan, que es un pacto con uno mismo, y se hace en cierta luna, se hace de cierta forma, se dicen algunas palabras. Todo esto lo pueden ver ya más directo, a lo mejor ahí en el devenirdelbrujo.com, o con alguna cita ahí con la hermanita Lucrecia, etcétera. De antemano, las personas que están más atentas al chisme que a su propia vida, pues no sirven para hacer estas cosas. Las personas que se la pasa con quieros y no concreta nada, no sirve para esto. Necesita volver a comenzar, vaciarse de toda esta basura teológica que tiene en su mente para poder saber exactamente qué es lo que quiere. Necesita estudiar teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios. Aquí normalmente, bueno, al menos en el área por donde yo estoy, que es en México, Sudamérica, se enfocan en un solo Dios. Y dentro de la teología también está la demonología, que es el estudio de los demonios. Podría, por ejemplo, hablar de Astarot, que es al que estudié. Astarot se calma con gatos, por ejemplo. Él se pone muy calmado y yo no sabía, tuve que tratarlo, estudiar al respecto, estudiar sus energías y también saber cómo activarlo, cómo entregar la energía a cambio de las cualidades que yo necesito. Las cualidades que tiene la entidad las vas a obtener a cambio de entregar las energías que la entidad necesita. Recuerdan, hace ratito les hablé de Lilith, los sucubos, los incubos. Esas son energías que se deben de entregar y cada entidad requiere una forma diferente de ritualizar. Ejemplos claros: hasta lo de su ritual es necesario que esté un gato, ojo, vivo. Nunca se le va a hacer daño a los animales. Recuerden, la base Wicca, la base satanista está muy clara: no se dañan animales, no se afecta una vida externa, se trata siempre con el ser y con las energías. Ahora, dentro y bajo de este orden de ideas, debemos reconocer bien qué energía es la que queremos utilizar según las necesidades individuales, a sabiendas del pago, que no necesariamente debe ser dolosa o molesta. Repito, cuando eres y tienes esa vibración, entonces es congruente. Si, por ejemplo,
mi energía es muy sexual, entonces puedo hacer un pacto con este tipo de energías. Si mi energía no está dada para esto, entonces tengo que buscar otro tipo de pactos. Hay pactos que, por ejemplo, con el jíbaro, vuelvo a mencionarlo, yo se le pone algunas palabritas por ahí en la cabeza, en la frente, para darle vida. Antes y en otras culturas les llamaban golems también. Se les pone, nada más les voy a decir la palabra, se les pone en la cabeza Emet, que estoy vivo, quiere decir. Y para retirarlo se le quita una letra para decir he muerto. Pero eso se explica poco a poco, es un curso y repito, como dije al principio, hay niveles en la magia para poder realizar cierto tipo de cosas, ¿de acuerdo? Ahora, para poder reconocer la energía, debes primero tú reconocerte como energía, reconocer tu vibración y transmutar hacia donde mejor te convenga. Primero reconócete, por eso les decía, primero es un pacto con uno mismo, sueltas y entonces visualizas qué es lo que quieres. Las energías que habitan en la vida cotidiana pueden ser evocadas, sí, porque, bueno, aquí también viene algo importante. Hay una palabra, evocación e invocación es muy diferente. Invocar es hacia adentro, evocar es llamar, es nada más, como mandar a hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando haces un trabajo de este tipo, si invocas o evocas, según lo que sea, no vas a poder con una entidad dentro de ti si tú invocas y no estás preparado, ¿de acuerdo? Hay que reconocerte y vibrar de la forma correcta. Y pues bueno, siempre recordando que la maldad está en la mente de quien lo juzga. Un ángel puede ser un demonio para una persona y un ángel para otro, según el lado en el que se esté viendo. Lo que le envíes a hacer a alguien es energía. Que para la otra persona sea negativa, para ti puede ser positiva, según donde estés tú trabajando. Repito, la maldad está en la mente de quien lo juzga. Por decir un ejemplo, el ángel Gabriel es bueno para unos, pero es malo para los enemigos de él mismo, ¿me entiendes? Esa es una forma de poder reconocer que no existe en sí un bien o un mal, simplemente existen energías y hay positivo, hay negativo y se debe de trabajar con esta energía transformándola para tu propio beneficio primero y luego el de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, con estos conocimientos podemos tener muchos beneficios, podemos hacer un desdoblamiento, podemos hacer trabajos, incluso trabajando menos con los elementos y más con el poder de la oración, de la concentración, de los hechizos, de los conjuros. Las palabras correctas en el momento, hora y luna adecuadas es lo que hacen los movimientos también de estas energías. Por eso les he dicho, no haga algo que no sabe. Una entidad o demonio, si usted le puede llamar, si usted le quiere llamar así para que reconozca, puede tomar la personalidad que usted busca y viceversa con un ángel. Según la vibración que usted esté atrayéndolo, atraes lo que vibras, como luego dicen, ¿no? Por eso, en el devenir del brujo se les enseña que primero se debe de liberar de todo contrato, de todo dogma, para poder ser dueño de su propia energía y usted mismo podérselo manejar. ¿Por qué? Se debe de poder romper un contrato. Usted se bautizó sin saberlo alguno. Usted hizo confirmaciones, usted hizo cosas que limitaron porque su vibración está comprometida y no puede hacer otra cosa con ella. Estas energías manejan una vibración de sometimiento, de dominio, en el cual dices, yo tengo que pedir permiso, yo tengo que ser pobre porque si no, no voy a salir adelante. Y no tiene que ser así, hay que manejarse en otro tipo de vibración para poder cambiar los resultados. Quieres sumar 2 más 2 y que te dé 5, va a ser imposible. Pero también hay que saber reconocer qué tipo de pacto y cómo lo estamos haciendo. Un ángel se viste de demonio según la vibración. Ejemplo, un pacto, hay pactos satanistas en donde usan sangre. Un satanista ateísta jamás utilizaría sangre. Recuerden, ¿quién les dije que utiliza sangre?
desde siempre, desde la antigüedad, con borregos, con palomas, con chingo de cosas. Y después mandó un hijo y lo mató también, le quitó la sangre para poder hacer paga. Y sigue haciendo paga y paga y paga y paga. Entonces, si les dije, Don Sata no pide nada de sangre, y si quien pide sangre, entonces ¿qué energía estamos atrayendo? Ahí es donde no entra la congruencia, ¿me entienden? Un pacto con el Dios que ustedes conocen siempre tiene que ver con sangre, desde la antigüedad hasta el presente. Entonces, cuando usted hace un pacto donde le envían a matar animales, es un Dios disfrazado de otro. Le están disfrazando o maquillando la situación. El conocimiento es la base de todo esto. Una bruja sabe de pactos y no va a aprovecharse económicamente, porque ese no es el objetivo real, y va en contra, sobre todo, de la primera ley. No ese es el objetivo. El objetivo primero es ayúdate tú y sal adelante para que puedas ayudar a otros, y no se trata de dinero. Ahora, y para conocer también nuestras energías, pues primero tenemos que conocernos de lleno. Hay que saber qué ofrecemos, y este proceso lleva su tiempo, desprenderse de estos dogmas que nos enseñaron, del conocimiento. El aprendizaje lleva su tiempo, lleva su proceso, ¿de acuerdo? Entonces, dejando claro también, las promesas no forman parte de un pacto. No puedes llegar y decir, yo te prometo que cuando me des, entonces sí voy a cumplirte. No, aquí no es así. Se firma un contrato y se entrega primero, se paga y se recibe posterior. Primero se hace un proceso completo, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de también encontrar a la persona guía correcta para enseñarle a hacerlo, para decir las palabras correctas, porque que se dicen, ejemplo, cómo exorcizar los elementos, las lunas, sus influjos, etcétera, todas estas cosas. Entonces, el pacto o los pactos tienen un proceso y tienen una forma de hacerse. ¿Existen? Sí, sí existen desde toda la vida. Hay pactos hasta con las personas, también con energías. Entonces, ¿cómo se hacen? Obviamente y claramente no puedo explicárselos en un podcast tan cortito, porque cada energía tiene un proceso, tiene una forma de trabajar, y no se puede explicar de una sola. Para eso es siempre individual. ¿Y cómo es individual? Primero se hacen lecturas de cartas para poder visualizar qué es lo que está sucediendo, y entonces reconocer la energía y poder direccionarla correctamente. Así que, bueno, antes de que usted piense primero en hacer un pacto con una entidad para obtener un beneficio propio personal, primero haga un pacto con usted mismo. Primero, quiérase poquito. Primero intente lograr limpiarse todos los dogmas y energías o vibraciones que no concuerdan con su propia vibración, porque se da uno cuenta, no vibras de la misma forma, no sientes esa energía que va fluyendo hacia contigo, y obviamente el resultado no es el que tú necesitas. Tienes que vibrar de la forma correcta para poder obtener los beneficios correctos. Esto se hace con un proceso, esto se lleva su tiempo, y este tiempo es el que se paga a cambio. Se paga con vida, con vidas. Pero bueno, es un tema más a fondo que se debe de ver individual con cada persona, porque es difícil. También hace ratito me platicaba con un amigo de Colombia, quiero mucho, y me decía, es muy complicado para mí, parcero, me decía, comprender esto que desde niño me enseñaron, y que ahora veo que no es verdad, que solamente trataron de limitarme, trataron de cerrar mis ojos para que no viera exactamente, o no viera todo el panorama que puedo obtener. Y le hablaba como de esa forma también hay un sometimiento para lograr obtener toda esa energía capturada a cambio de un beneficio, pero de otra persona, no que va directamente hacia ti. Entonces es necesario que vayas con una bruja, con un brujo, con un chamán que te pueda guiar, para que comprendas primero que nada, a reconocer tu vibración, para que puedas esa vibración emitirla y obtener o recibir de regreso el mismo tipo de vibración, para obtener los beneficios que tú quieres, que tú pides, que tú buscas. Y que bueno,
Bueno, hay personas que de antemano, antes de incluso saberlos, que me lo han dicho así, por desesperación yo he hecho y he tratado de hacer pactos, pero no atraes esa vibración, esa energía que tú necesitas para poder obtener el beneficio. ¿Por qué? Porque entregas sangre. Y esa sangre no se va a ir a la energía que tú necesitas para obtener el beneficio que pides. Esa sangre se va a ir a otra entidad, que esa entidad te ofrece otros beneficios que no son los que tú estás vibrando, ¿de acuerdo? Esto es un tema difícil de entender cuando no comprendes de física, de química, de la materia, de la energía, todo esto. También una persona por allá en Torreón, Coahuila, me decía, un ingeniero industrial que trabaja en una empresa muy, muy grande en Torreón, Coahuila, me decía, yo pensaba que los brujos eran de solo inciensos y velas y hacer como magia de Harry Potter en la tele, pero no, se dio cuenta que estuvimos platicando la persona y yo, y hablábamos de física, de Albert Einstein, de Nikola Tesla, de cómo el manejo de la energía, de la mente, nos íbamos a la medicina para comprobar neurológicamente cómo todo es energía, para poder ver con la medicina cómo somos parte de, cómo este cuerpo es un vehículo que lleva al espíritu, no viceversa, cómo los ojos son la ventana para poder estar en este plano, cómo nos individualizamos y reconocemos nuestra energía para poderla, ahora sí, vibrar de la misma forma de la energía que nosotros vamos a atraer. Así es como se puede manejar. Si yo reconozco primero mi energía, hago mi proceso, entonces puedo también ya comenzar a llamar a una energía para que me pueda ayudar. Antes te vas a engañar, no va a funcionar, no va a ser la forma correcta, todo lleva un proceso y ustedes se han dado cuenta, como les dije al principio, te das cuenta y no nos engañamos, hay personas que les va mal, les va mal, les va mal y de repente, ¡pum!, para ti, piensas que de repente, pero llevan un proceso de cambio, llevan un proceso de aprendizaje, llevan un proceso de reconocimiento de su energía para poder pactar con la misma vibración y obtener los beneficios. Que repito, los beneficios no son el dinero, no son las mujeres, eso está aquí en el plano y eso se obtiene rápido. Y para una energía, para un demonio, para un ángel, el dinero no importa, las mujeres ni los lujos. Eso aquí está en la tierra y aquí se va a quedar. Lo que importa es la energía de vida que se entrega a cambio. ¿De acuerdo? Y pues bueno, espero que haya quedado entendido. Si no es posible, y les voy a agradecer de corazón que me dejen por aquí un comentario en la caja de comentarios, ya sea en YouTube, en Spotify, me hagan llegar un mensaje, por favor, ahí a mi WhatsApp. Se lo voy a repetir, más 52 656 136 8792, y les puedo contestar con muchísimo gusto algún tema específico sobre este pacto, sobre pactos, perdón, y podemos irnos incluso a otro podcast más, porque ya se me está acabando por aquí el tiempo en ya me alargué algo, y seguir platicando acerca de estos pactos, o ya específicamente con una energía, y poder hablar de esa energía, desnudarla por completo y ver y reconocer ese tipo de energía y saber si vibra con nosotros para poder acercarnos a ella. Y si hacemos eso, este podcast de pacto se puede ir a 2, 3, 4, 5 audios más, o infinidad, porque se pueden hacer muchísimos según el tipo de vibración y energía que existe. Pero bueno, eso es otro tema, ya estaríamos hablándolo posteriormente. De antemano, ya que llegaron hasta acá, hasta este punto de este podcast, les agradezco muchísimo por haberme prestado sus oídos, les agradezco muchísimo porque ya son 31,000 descargas en Spotify, seguimos avanzando, seguimos creciendo, estamos por acá en Latinoamérica, recién salimos de Colombia, regresaremos por ahí en unos días, y luego estamos en México con ceremonia de Sapo Bufo Alvarius, en Ciudad de México y en Ciudad Juárez, por ahí el 26 de mayo también estaremos ahí en Ciudad Juárez, el 15 de abril aquí allá en Ciudad de México, perdón, no es aquí, estoy en Aruba ahora, les decía en Ciudad de México que estaría ya la próxima semana por allá atendiendo y volviendo a las citas, ya sea en línea o presenciales, que ahorita estoy full, pero saben que no se les va a dejar así. Si no los puedo atender yo, con muchísimo gusto, Lucrecia Borgia y Moguita en Ciudad Juárez les pueden atender ya sea en línea
o de forma presencial en la tienda física del Devenir del Brujo en Ciudad Juárez. Y próximamente estaremos dándoles unas noticias por ahí de tiendas físicas en otras ciudades de la República Mexicana. Pues bueno, este era el tema que les quería hablar el día de hoy. Espero que haya quedado lo más claro posible. Si tienen dudas, se lo repito, de favor les pido que me dejen aquí algún comentario y podemos continuar retroalimentándonos sobre este tema. Yo me voy a despedir, no sin antes agradecer por, repito, prestarme sus oídos y continuando avanzando en este hermoso mundo de la magia. Entonces, sin más, me despido por este capítulo. Shema Forash, Jail, Satán.